Está el ministro de Gobierno, Pablo Farías, con nosotros. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Todo bien? buenas noches. ¿Puede la provincia subsidiar, poner parte de la guita que maneja la provincia y decir, bueno, esto lo ponemos en la EPE para que los santafesinos paguen menos tarifas ahora que el gobierno nacional no subsidia? No, estamos hablando de montos muy importantes, ¿no? Un cálculo primario que se hizo a inicios de este año daba que la diferencia entre lo que la EPE tiene presupuestado por recaudación y lo que tiene que pagar, a Gamesa este año da más de 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de recursos muy importantes que son imposibles de afrontar o de absorber por el presupuesto provincial. Pero además hay que decir algo. Eso implicaría una nueva transferencia inversa, es decir, el gobierno nacional deja de subsidiar, es decir, deja de invertir recursos nacionales y de alguna manera, si hiciéramos eso, estaríamos cargando a los recursos provinciales. Con lo cual sería una nueva injusticia para la provincia de Santa Fe. A ver, la provincia de Santa Fe es lejos la más exportadora que tiene el país. Esto está en las estadísticas de exportación, está a la cabeza la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, es una de las que mayor cantidad de recursos aporta al Tesoro Nacional. Recibe menos de lo que aporta claramente en términos de coparticipación federal, recibe menos de lo que debiera en obras públicas nacionales, y si además se hiciera cargo del retiro de subsidios, en esto de la energía, que es donde más impacta, pero también lo hemos visto en otros casos. Yo pongo el ejemplo del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El año pasado, la provincia, para poder garantizar que el aumento a los docentes fuera del porcentaje, el mismo porcentaje que el resto de los trabajadores, tuvo que hacerse cargo de una diferencia porque el FONIT tuvo un incremento menor. Este año el gobierno nacional decidió directamente no incrementar el FONIT, está congelado, sí. Con lo cual la provincia hace un esfuerzo más grande todavía con recursos propios para sostener el nivel y el incremento de los salarios docentes. Allí estamos haciendo una transferencia inversa. Si hiciéramos el vecino que nos mira dice, está bien, pero yo pago la luz más cara de Argentina. No, no es la luz más cara de Argentina. Pero más o menos. Estamos al nivel de las provincias como Córdoba, como Entre Ríos, como provincia de Buenos Aires, y según los tramos, en algunos tramos más bajo. Está bien, yo entiendo lo del vecino, lo que pasa es que nosotros no tenemos forma de absorber el subsidio que abruptamente saca el gobierno nacional, y ahora, esto es lo que, ministro, lo que estamos discutiendo. Lo que anunció Corral la semana pasada, ¿es para la gilada, como diría Jaureche? No, yo no digo que sea para la gilada, lo que sí hay que contar la historia completa o la película completa, porque lo que se está haciendo es volver al sistema anterior, ¿no? Antes de que los municipios firmaran este convenio con la EPE, le trasladaran a la EPE la facultad de cobrarle a cada uno de los vecinos una tasa o una cuota, mejor dicho, por el alumbrado público. Lo que sucedía es que la EPE le cobraba a los municipios directamente toda la cuota del alumbrado público, todo el alumbrado público. Y los municipios lo recaudaban con la tasa, por eso la tasa era de alumbrado, barrido y limpieza, o lo cobraban en distintos tributos, lo pagaba directamente el municipio. Esto a veces generaba problemas porque había municipios que se atrasaban en el pago, que no lo pagaban. Entonces se decidió este sistema que terminó con esos problemas. Ahora volveríamos atrás, volveríamos al viejo sistema, con lo cual lo que tiene que decir, y por eso digo, hay que contar la historia completa, lo que tiene que resolver ahora el municipio y decirle claramente a los vecinos es cómo se va a pagar. Nosotros tenemos una evaluación aproximada de unos 70 millones de pesos. No es poco. De hecho, el intendente estuvo reclamando muchas veces por un monto de obras menores y hablaba de esto, de un monto similar, de alrededor de 70 millones, con lo cual estamos hablando de montos muy importantes para un municipio como Santa Fe. Y lo que resta es decir cómo se va a pagar.
porque si no, lo que todos tenemos derecho a sospechar es que se va a cobrar de otra manera, o se va a cobrar en algún aumento de la tasa municipal, o en algún otro tributo, en el DREI, en algún lugar va a aparecer ese dinero que se deja de pagar en la factura de la luz, con lo cual para el bolsillo del vecino terminaría siendo lo mismo. O si no, ¿qué ahorros va a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué ahorros va a hacer dentro de lo que son los gastos municipales? Digo, ¿va a ahorrar en la partida de publicidad? ¿En qué partida va a ahorrar el gobierno municipal? Porque dijeron los concejales de la ciudad de Santa Fe, no hubo demasiadas explicaciones. Vamos a hacer el corte del cable. Antes Héctor le va a dejar hecho una pregunta al ministro para que le responda, pero la va a responder después, cuando volvamos del corte y volvamos por las redes. La oposición está planteando generar aumentar la alícuota de ingresos brutos, usted que habló de las grandes exportadoras que están en Santa Fe, y a las industrias que facturen que superen cierta facturación. ¿Por qué el gobierno no toma un planteo de la oposición que es bastante interesante para llevar adelante la aplicación de unos puntitos en ingresos brutos y tener recursos para financiar el tarifazo? Bueno, retomamos, seguimos en rueda de prensa, seguimos por las redes sociales, estamos con el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Héctor le había dejado hecha una pregunta, veníamos charlando de las tarifas que hay que pagar en este caso, por la empresa provincial de energía, por la luz, y Héctor le decía, hay un planteo de la oposición que tiene que ver con cobrar unos puntitos más de impuestos. De ingresos brutos, básicamente a industrias que superen cierta facturación anual, o las grandes cerealeras que, como explicaba recién el ministro, son las grandes exportadoras del país. Puede ser para morigerar el impacto de la tarifa, puede ser para más planabre, puede ser para lo que sea una inversión social, pero ya que estamos hablando de tarifas, lo emparentamos. ¿Es posible esto? Nosotros venimos de aprobar hace muy pocos meses una nueva reestructuración de los impuestos en la provincia. Esa reestructuración de impuestos se hizo tomando como base dos cuestiones. Una, por un lado, el consenso fiscal que se firmó el año pasado y que se aprobó en la legislatura. Y por otro lado, nosotros tenemos formada una comisión de discusión tributaria con distintos sectores productivos e intermedios de la provincia, junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, y allí se va discutiendo cómo se van adecuando los impuestos. En la última readecuación impositiva, que uno de los impuestos que se modificó fue el de ingresos brutos, allí se aplicó una alícuota diferencial para las empresas más grandes o para los que recaudan más en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, nosotros ya establecimos ahí una alícuota diferencial. Discutir un incremento no hay inconveniente, hay que discutirlo en la legislatura. Ya lo ha planteado en otras ocasiones del FLADE y no ha tenido consenso, no solo del gobierno, que trata de mantener un equilibrio en esta discusión, sino en el resto de los bloques. Inclusive en algún momento se planteaba un impuesto específico para las exportadoras y para las cerealeras, que en algún momento se discutió sobre la constitucionalidad o no de ese impuesto específico. Pero respecto de ingresos brutos, nosotros ya venimos de establecer un incremento y una alícuota diferencial que nos permite equilibrar otras que han bajado, ¿no? y que se están exceptuando, por ejemplo, lo que se beneficia a muchas empresas a partir de la aplicación de la ley PYME, que también es de reciente sanción y promulgación. Pero yo quiero insistir sobre un concepto. Yo no creo que esté bien reducir impuestos o aplicaciones de recursos federales a costa de mayor presión tributaria provincial o de mayor sacrificio de recursos de las provincias o inclusive de los municipios. Creo que debiera tratarse inversamente. Nosotros estamos haciendo una transferencia importante de recursos hacia la nación, y en la medida en que eso se siga incrementando, vamos a tener provincias y municipios cada vez más pobres y un Estado nacional
enriquecido o fortalecido con recursos, pero aplicados de manera arbitraria y en total, yo diría, en total perjuicio de las economías regionales. Nosotros lo que venimos viendo en los últimos 2 años es una concentración de recursos. Hace poco, creo que ayer o anteayer, el ministro de Economía tuiteó un cuadro que es muy elocuente de cómo se distribuyen los recursos federales, cuáles son las provincias y los distritos más beneficiados, y la provincia de Santa Fe está entre los últimos lugares, explícitamente, y en los primeros lugares está la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que son las más beneficiadas. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de muy fuerte concentración nuevamente de los recursos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, y esto va en detrimento del desarrollo del resto del país. Cuando la situación es la que usted está describiendo, la discriminación de la nación, el retraso de los fondos, el congelamiento de fondos como el FONIT para este año, el paga Dios prácticamente que significó el fallo de la Corte respecto a los intereses de la detracción ilegal de fondos de ANSES. ¿La provincia queda para hacer catarsis frente a esto, no solamente? No, ¿por qué para hacer catarsis? No. ¿Por qué para hacer catarsis? ¿Y cuál es el plan B? Nosotros, nosotros hemos hecho los planteos necesarios. Después, respecto de la deuda, por ejemplo, nosotros nos plantamos, hicimos juicios, obtuvimos un fallo. Ese fallo benefició a la provincia porque recuperamos el 15% que nos habían sacado. Empezamos a hacer gestiones y a tratar de lograr que se cumpla la otra parte del fallo. La otra parte del fallo es la deuda histórica, los valores históricos. No tuvimos éxito. Logramos, mediante la firma del consenso fiscal, exigir un artículo que obligó a la Nación a hacer una propuesta que de otra manera no se hubiera hecho, y hoy estaríamos nuevamente en la Corte de la Nación exigiendo ese pago de la deuda. Logramos que nos hicieran una propuesta. La propuesta está lejos de ser aceptable y de satisfacer los intereses de la provincia. Nosotros estamos haciendo una contrapropuesta para lograr que tengamos de la Nación un pago que sea aceptable y que lo podamos llevar a la legislatura para ser aprobado por los distintos bloques políticos. No estamos quietos, estamos exigiendo y demandando. Cuando empezó esta cuestión de la quita de tarifas, fuimos una de las primeras provincias que hizo de las tarifas, de la quita del subsidio de las tarifas. Nosotros fuimos una de las primeras provincias que fuimos a hacerle un planteo concreto a Aranguren. Fue la secretaria de Energía de la provincia con el mismo gobernador, de un esquema gradual. Un gran acuerdo nacional que dijera, bueno, vamos a hacer un esquema gradual de quita de subsidios por 10 años. Pero entonces el gobierno está de acuerdo con que hay que quitar los subsidios, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Nosotros, lo dijo el gobernador en el discurso. ¿Está de acuerdo que lo dijo el gobernador en el discurso? Nosotros teníamos que salir de un esquema distorsivo de la utilización del subsidio en las tarifas. ¿Distorsivo en qué sentido? Primero, en que no beneficiaba discriminadamente y favorecía a los sectores de menores recursos en detrimento de los más recursos, sino que al contrario, los que más se beneficiaban, en definitiva, con el subsidio eran las zonas territoriales más favorecidas, como Ciudad de Buenos Aires, como el conurbano. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Con el retiro de subsidios. Sí, pasa lo mismo porque el gobierno nacional sigue subsidiando la distribución en Capital Federal y en Buenos Aires. Bueno, por eso digo, nosotros planteábamos un retiro de subsidio que fuera progresivo, gradual y que tuviera en cuenta la territorialidad, que discriminara positivamente en este sentido las zonas menos. No pasó, porque obviamente el gobierno nacional hizo caso omiso de esto. Mientras tanto, el santafesino. Sí. Digo, que se siente, que dice, yo soy vecino de una de la segunda ciudad más importante del país. Tengo un gobierno que me dijo en la campaña electoral, Santa Fe, mi país. Que tiene una propuesta, un modelo para Santa Fe. Mientras tanto, ¿qué hago? Me jodo, pago la boleta más cara me insisto, pero más cara, una de las más caras del país. Nosotros hemos hecho dentro del plan de reestructuración de las tarifas de la EP, hemos tenido en cuenta en los sectores más bajos, de consumos más bajos y de ingresos más bajos,
una morigeración de esta aplicación de la tarifa a partir de mantener subsidios propios de la provincia, con lo cual quien consume menos de 300 kilovatios tiene una tarifa sensiblemente más baja que la que tendría si la provincia no aplicara discriminaciones en el tema de cómo aplica las tarifas. Eso usted lo puede ver de acuerdo a las boletas que se pagan. Por supuesto que lo que no podemos nosotros, porque no producimos energía, es pagar la energía sin cobrarla. Y la política energética es una política nacional. Entonces, digo, si ustedes quieren exigirle a la provincia que resuelva un problema que no está resolviendo la nación o que absorba la quita indiscriminada y abrupta de subsidios que está haciendo la nación, me parece que lo que están pretendiendo es que la provincia se desfinancie, entre en una situación de imposibilidad de pago que no es la situación de la provincia de Santa Fe. Ahora, por otro lado, hay una cuestión que decir, no se están dejando de pagar las boletas. El nivel de recaudación de la EPE sigue en los niveles habituales, no se están dejando pagar la boleta, lo cual no quiere decir que sea justo. Insisto, a nosotros nos parece que es injusto la quita de subsidios de manera abrupta como la está haciendo el gobierno nacional. Nosotros proponemos otra cuestión que no ha sido tomada en cuenta, pero la política energética la define el gobierno nacional, no la provincia. Estaba viendo que fue muy crítico el gobernador con el tema de tarifas y sobre todo, digamos, la quita de subsidio de Nación. Y revisé un poco el archivo del año 99. Yo realmente no recordaba que había salido con fritas desde el Senado de la provincia de Santa Fe la privatización. Sí, eso no lo recordaba, no lo recordaba. Sí, pensé que había terminado todo en un anhelo, la ola privatizadora era únicamente, digamos, una decisión política de Reutemann, pero no que había tenido una media sanción de una de las dos cámaras legislativas. Esa cuestión, digamos, de la comunicación de lo importante que es la reforma constitucional, ¿no tendría que haber arrancado al revés lo que se conoció en el último mes, sobre todo de el planteo de los 10 o 15 puntos más importantes, donde se plantea, por ejemplo, que los servicios públicos queden en manos del Estado, que la caja de jubilaciones quede en manos del Estado y que lo diga no una ley, sino se le dé rango constitucional? ¿No tendría que haber arrancado así el planteo de la reforma constitucional? Es probable. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si hubiera cambiado el trámite de la reforma hoy. Cuando el gobernador lanzó la iniciativa para la reforma de la Constitución en el 2016, lo lanzó abarcando una serie de temas y convocando a la ciudadanía de distintas formas a expresarse por la reforma de la Constitución, ¿no? De hecho, nosotros hicimos convocatorias institucionales, convocatorias a través de las redes a las personas, a los ciudadanos en general. Hicimos convocatorias políticas también a los partidos, a los distintos sectores políticos que hoy se expresan en la provincia. Hay un material muy rico de 2 años trabajado. Y nosotros fuimos construyendo el mensaje que hoy tiene Estado parlamentario a partir de esos aportes que se hicieron desde distintos lugares y en distintos lugares de la provincia. Y una de las cuestiones que nosotros vimos y que apareció como una constante en estos 2 años fue el trabajar en una reforma constitucional, darle un rango especial a las empresas monopólicas de servicios esenciales del Estado, ¿no? La luz, obviamente la energía eléctrica, el agua, y también lo que refiere a la empresa. Nosotros hemos creado porque una hoy empresa, muchos de los que fueron parte en gas, aquel momento del justicialismo, no directamente porque no tuvieron quizás una banca dentro del Senado, pero sí eran parte de un sector que conformaba el justicialismo, porque hay que tener en cuenta, digamos, para que la gente entienda, fue la última partecita en los últimos 2 meses de Jorge Obeid, de la primera gestión de Jorge Obeid, y ya era el segundo mandato de Reutemann electo. En ese momento se aprobó, entre gallos y medianoches, tuvo media sanción la privatización de la EPE. Digo, ¿no le hubieran tirado un poco la historia
¿no tendrían que haberle tirado un poco la historia a los que hoy son pro, son Frente Renovador, son justicialistas, fueron kirchneristas, después fueron rotomanistas, se reciclaron en el kirchnerismo? Digo, porque hoy todos ellos son los que les están dando objeciones a la reforma constitucional. Sí, bueno, probablemente por eso también lo objetan. Digo, probablemente lo objetan porque son esas cuestiones que si se establecen en una constitución luego condicionan muchísimo a cualquiera de los gobiernos que vengan, y eso es lo que me parece que es uno de los valores importantes que tiene la reforma constitucional. De hecho, ese mismo sector político fue el que privatizó el Banco de la Provincia, y creo que eso fue seguramente uno de los hechos más graves cometidos en cuanto a pérdida de recursos para el gobierno provincial. No solo por la cantidad de recursos que el capital privado que hoy es propietario del banco se lleva anualmente, sino porque además los recursos de todos los santafesinos administrados por un privado implica una transferencia hacia el privado en el mercado, en el sistema financiero. Lo que el banco administra un presupuesto provincial, de este año va a ser cercano a los 200.000 millones de pesos, lo administra un privado. Y obviamente eso, en términos financieros, es un negocio impresionante que lo podría hacer la provincia en beneficio de los santafesinos, en beneficio de la producción, como de hecho era el banco. Lo que pasa es que, bueno, también el banco luego tuvo algunas administraciones que no fueron buenas, se desvirtuó su sentido, se manejó de una manera poco precavida, e inclusive como fue el proceso que se dio en casi todas las privatizaciones, ¿no? Que se buscó de alguna manera desguazar y complicar la gestión del ente público para que se justificara de alguna manera su privatización. Ese proceso también se hizo con el Banco de Santa Fe. Y obviamente si nosotros lográramos una reforma o si hubiéramos tenido una constitución que protegiera a la principal herramienta financiera que tiene el Estado, no se hubiera privatizado. De hecho, ningún distrito, provincia grande se desprendió del banco. No lo hizo Ciudad de Buenos Aires, no lo hizo Provincia de Buenos Aires, no lo hizo Provincia de Córdoba, porque realmente una herramienta financiera, cuando uno administra un presupuesto de tamaño y magnitud, es fundamental, es esencial, ¿no? Hoy me comentaba, no me recordaba. Última. Sí, bueno, Última, me recordaba un amigo periodista, no tuve oportunidad de chequearlo, pero me recordó, yo creo que es así, que mientras fue senador, Miguel Lifchitz se me había manifestado en contra de la ley de narcomenudeo, de adherir, que la provincia adhiera a esa ley que permite a la justicia provincial perseguir el narcotráfico en menor escala, por decirlo de alguna manera. Solamente Miguel Lifchitz sabe por qué cambió de opinión, seguramente ha cambiado un poco. No, pero él lo reconoce. A ver, nosotros tenemos muchos reparos y conceptualmente uno puede decir esta transferencia de la responsabilidad que hoy es federal, de la justicia federal y de las fuerzas federales de perseguir y sancionar el narcomenudeo a la provincia, y obviamente uno en términos conceptuales hasta puede ejercer un montón de reparos, pero hay una realidad que nosotros no podemos soslayar. No llega a la justicia federal. No llega. Tiene una estructura, tiene la misma estructura en la provincia de Santa Fe que hace 40 años. Yo no lo comparto, Pablo. ¿Sabes por qué? No, bueno, pero es una posición. ¿No hubo un momento en estos 12 años en que mejor haya interactuado el Ministerio de Seguridad en su área específica de narcotráfico con la justicia federal? Es el mejor momento para mí, estos 2 últimos años y medio, de relación del gobierno provincial con la justicia federal, incluso con los jugadores que hay. Esta policía que tiene bolsones de corrupción, tiene bolsones de enriquecimiento ilícito, digamos. En el momento en que han logrado que estos jugadores que tenemos, que esta policía que tenemos, que está manchada de hace mucho tiempo, empuje causas federales, meta al zurdo Villarroel preso, meta a los principales vendedores de drogas de Santa Fe Rosario, por lo que uno viene trabajando hace mucho tiempo, me asombra porque además en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, que hoy se volvió a aplicar después de un segundo debate legislativo, todas son
Todos son guarismos negativos. Se triplicó la cantidad de consumidores con causas judiciales. Aumentaron los casos de corrupción policial. Bueno, pero hay que ver qué tipo de desfederalización se aplica. Nosotros estamos trabajando un proyecto que difiere en lo que se hizo en Salta o en lo que se hizo en otras provincias. Y además la idea es trabajarlo en conjunto con la justicia federal, al mismo proyecto que vamos a trabajar para llevar a las cámaras legislativas o para tratar en las cámaras legislativas. Porque nosotros, como lo dijo el gobernador, la idea es hacerle aportes a los proyectos que tienen tratamiento parlamentario. Pero hay una cuestión que quiero decir. Nosotros no negamos esa situación y coincidimos en la lectura de que hoy hay una relación. De hecho, apostamos a la oficina Procunar que se instaló en Rosario, pero que tiene y abarca todo el ámbito, no solo de la provincia de Santa Fe, sino del litoral. Creemos en ese trabajo conjunto donde no hay un compartimento estanco en una causa cuando se investiga solamente los delitos provinciales y se pasa al federal y uno se desentiende o el otro no lo absorbe sino en su órbita, sino creemos en las mesas de trabajo conjunto. Lo que no vemos que estructuralmente el Poder Federal, el Poder Judicial o la Justicia Federal vaya a crecer en la medida que es necesaria para absorber el tratamiento de la cantidad de delitos que hay. Entonces lo que nosotros buscamos es una desfederalización que ayude en ese sentido. No es el mismo modelo de lo que me estás hablando de provincia de Salta. ¿Se lo pidió la Nación? No, nosotros llegamos a esta conclusión porque no vemos que haya un avance y hay un reclamo permanente en la persecución y en la sanción de los lugares de venta de drogas, y estamos realmente en un punto de cuello de botella en muchos lugares, sobre todo en las grandes ciudades.